Bueno, buenas tardes. Un gusto poder saludarle, Abdel. Nos encontramos en este momento reunidos pues con la intención de poder realizar una entrevista. Abdel García es un colaborador de INTI Pachamama en aspectos de clima y medio ambiente, y en el contexto de la celebración de nuestro 19 aniversario estamos realizando un dúo de conversas que efectivamente se realizará el día 2 de septiembre. En la primera parte tendremos con nosotros a Abdel, que tiene una amplia experiencia a nivel de todo lo que es Mesoamérica, sobre los impactos en el clima y sobre los cambios en el medio ambiente relacionados con lo que es la soberanía alimentaria. Muchas gracias por haber atendido a este llamado. Muchas gracias por esta entrevista, Abdel. Primero saludarte y darte pues ese agradecimiento por estar con nosotros colaborando en este contexto del 19 aniversario de Asociación Educación para el Desarrollo INTI Pachamama. Gracias. Esperamos que la conversación realmente dé algunos elementos sobre la importancia pues, de relevar el tema del clima y del ambiente en la producción de alimentos pues, en la región centroamericana, latinoamericana inclusive. Muchas gracias. Entonces nos gustaría que nos pudieras compartir algunas generalidades sobre las características productivas y climáticas a nivel de la región centroamericana, ampliando un poco sobre esa relación que hay entre el clima y la producción de alimentos en nuestra región. Sí, bien. Me parece que es una relación obvia la que existe en la producción de alimentos y el clima. La más obvia de todas esas relaciones está estrechamente vinculada a la lluvia, de tal manera que es un determinante, digamos, fundamental para garantizar la productividad y la productividad consecuentemente con la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de la región centroamericana. Recordar primero que la precipitación, a diferencia de otros lugares, en otras latitudes, de otros países que están ubicados lejos de Centroamérica, para la región centroamericana, la única forma de que los acuíferos superficiales y acuíferos subterráneos puedan retroalimentarse de agua es producto de la regularidad que puedan tener las lluvias. Nosotros tenemos cambios en el régimen de precipitaciones y eso se traduce directamente, está directamente vinculado a la disponibilidad de agua superficial y subterránea. Y ese es un aspecto que está también estrechamente vinculado al tema de seguridad alimentaria, en tanto el agua segura es determinante también, no solo para la higiene, sino para la salud y para complementar los alimentos de la familia pues, centroamericana. Entonces, de esa perspectiva, hacer una vigilancia del clima, ahora extremar la vigilancia del clima, resulta, digamos, trascendental para la región porque una de las principales, digamos, tendencias en el cambio de comportamiento habitual del clima está relacionada al régimen de precipitación y al comportamiento de las temperaturas. Las temperaturas son importantísimas para nosotros porque también pueden acelerar el proceso de evaporación o evapotranspiración de la lluvia, de tal manera que no toda la lluvia que cae realmente es una lluvia que queda efectivamente siendo útil para el territorio, sino de que hay otras variables de clima que también pueden acelerar, digamos, la pérdida de lluvia que cae. Entonces, igual manera pasa con la humedad relativa y otras variables del clima. Las más relevantes, insisto, precipitación y temperatura, porque están ligadas íntimamente a la producción de alimentos. En relación al clima, se puede hablar mucho sobre variables de clima, hay como 15 variables de clima, pero aquí lo más importante para la región centroamericana es centrarse, desde mi punto de vista personal, que hay tres presiones realmente tres presiones que estamos sufriendo los centroamericanos en relación al clima. Nosotros hablamos de presiones horizontales cuando nos referimos a que la relación atmósfera-océano está acelerando la erosión costera y por lo tanto poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen del mar. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que también está acelerando la erosión costera, la pérdida de costas y por lo tanto el desplazamiento forzado de poblaciones que antes habitaban en zonas costeras, pero que hoy se les hace imposible, digamos, sostener sus medios de vida e incluso habitar en esa zona
que también ha incrementado sus niveles de peligro. Entonces, imagínense una presión horizontal del Mar Caribe hacia el interior de la costa Caribe, de las costas, y en el Pacífico, del interior del Pacífico hacia las costas, presiones horizontales. La segunda presión climática se da a través de pisos altitudinales. Entonces, esa la recibimos por parte de la temperatura. Y hemos notado entonces que muchas especies, muchos medios de vida, muchas actividades productivas, muchas plantas y mucha flora y fauna principalmente, está tendiendo a migrar hacia zonas de mayor altitud, porque las zonas más bajas ya están, digamos, presentando temperaturas demasiado extremas para que esa vida de esa flora y esa fauna sea realmente posible. De tal manera que no es raro ir pensando que las migraciones climáticas y ambientales se están dando, porque las zonas más bajas están 100% degradadas, están ocupadas por monocultivos, y encima de eso las presiones por la temperatura están haciendo que la gente migre hacia el norte a zonas de mayor altitud. Eso está pasando con el café, eso está pasando con el cacao, eso está pasando con los ecosistemas forestales, eso está pasando con los insectos, con las aves, y emigra una de las especies hacia un piso altitudinal superior, a una altitud mayor, y las demás especies tienen que migrar también hacia allá. Entonces eso lo estamos notando también en la región. El problema es que no tenemos en Nicaragua particularmente altitudes hacia las cuales vayamos a tener que migrar todas las actividades productivas. Y por lo tanto creo que los próximos 10, 15 o 20 años inclusive, de aquí al 2030, nosotros vamos a tener, digamos, bastantes problemas. Y la otra presión, la tercera presión, se da de este a oeste. Nosotros sabemos que los principales sistemas meteorológicos que producen lluvia en la temporada lluviosa, que va de mayo a octubre, dejan la mayor descarga de precipitaciones entrando por el Caribe, porque ahí es donde penetran, digamos, los sistemas meteorológicos que no generan la mayor cantidad de precipitaciones. De tal manera que históricamente hemos sabido que las precipitaciones en Centroamérica decrecen de este hacia oeste, y eso es lo que le da la razón de ser al corredor seco. Si ustedes ven el corredor seco centroamericano, está ubicado en el Pacífico, en la costa oeste de Centroamérica. Entonces eso se debe también a un régimen orográfico de montaña que actúan como una barrera ante esos sistemas meteorológicos, dejan lluvias con mayor, digamos, intensidad y mayor cantidad al lado este de la zona centroamericana, y menos lluvia en el corredor seco que está ubicado al oeste. Y hemos visto reducciones significativas en algunos lugares. Centroamérica oscila sus precipitaciones. Entre los lugares que menos llueve podrán andar entre 700 y 800 milímetros, hasta los lugares donde más precipita pueden andar entre 3.500 y 4.000 milímetros de lluvia anuales. Pero ese régimen de lluvia anual está siendo, digamos, drásticamente modificado. Y al modificarse el régimen de precipitaciones, el régimen de temperatura, migrar las actividades productivas hacia otros pisos altitudinales y recibir presiones oceano-atmosféricas, también tenemos que ir cambiando las variedades y transitando hacia actividades productivas que sean más factibles en esas condiciones de clima. Qué importancia, ¿verdad? Y qué necesidad de poder hacer estudios e investigaciones como las que estás haciendo vos para poder hacer estos aportes. Nos gustaría que nos hablaras un poco acerca de los cambios en esta dinámica que se han registrado en los últimos 5 años. ¿Vos crees que sería posible que nos amplíes un poco sobre las perspectivas de los escenarios climáticos previstos para la región, como en el siguiente periodo lluvioso que empieza ahora? Sí, bueno, efectivamente nosotros tenemos problemas con el régimen de precipitación y tenemos problemas también con comportamiento de las temperaturas, perdón. ¿Qué puedo decirles con respecto a evidencias concretas de lo que ha ocurrido con las precipitaciones medidas anual y diariamente por nosotros en algunas regiones del corredor seco? Nosotros transitamos hace 10 años de territorios del corredor seco, donde una temporada de lluvia de 6 meses, 180 días, llovían más de 100 días durante esos 6 meses de temporada de lluvia, o sea, entre mayo y noviembre y octubre. Hoy tenemos años en los que no llegamos ni a 70 días con lluvia. Eso tiene mucho que ver, esa regularidad de lluvia tiene mucho que ver porque acuérdense que en la región centroamericana, para granos básicos, que es una de la producción que fundamenta, digamos, la dieta alimenticia del centroamericano,
hay 3 oportunidades de siembra al año, dependiendo del lugar en el que usted habite. Algunos lugares solo pueden sembrar en primera, grano básico. La siembra de primera se da en mayo, se cosecha en agosto. La siembra de postrera se hace en agosto y se cosecha en diciembre. Y hay una tercera siembra que se le llama de apante. Los lugares donde hay mejores condiciones de clima, en Nicaragua lo podemos notar principalmente en la zona de centro-norte, Jinotega, Las Minas, la costa Caribe, Nueva Guinea, que es la que recibe mayor precipitación, Río San Juan, podemos notar que ellos tienen hasta 3 oportunidades de siembra, pero en el corredor seco hay lugares en los que solo una vez, digamos, se puede sembrar. Entonces imagínense que usted debió haber recibido más de 100 días con lluvia, eso le va a permitir tener 1 o 2 siembras, pero si esa reducción de días con lluvia va disminuyendo a menos de 70 días, quiere decir que la irregularidad no le va a permitir a usted realmente tener consistencia en la producción. Eso por un lado. Me parece que hay cambios, entonces, no solo en la regularidad de la lluvia, sino en la intensidad de la lluvia. Ahora nosotros, en 30 días de un mes de lluvia normal, puede llover 15 días cuando es bueno, pero ahora están lloviendo menos de 10 días. Pero hemos tenido, digamos, acumulados realmente exagerados de lluvia. ¿Qué quiere decir? Que la lluvia se está concentrando en pocos días y está dejando de llover en muchos días. Problemas también con los índices de entrada de lluvia. Tradicionalmente nosotros sabíamos que el invierno, o temporada de lluvia como le llamamos, comenzaba en la tercera decena del mes de mayo. Ahora se está trasladando a junio o incluso a veces inicia antes. El año 2017, por ejemplo, comenzó en abril y eso imposibilita la planificación de las actividades productivas. Uno tradicionalmente va cuadrando, digamos, su planificación de siembra y cosecha en función de lo que tradicionalmente el clima le ha permitido. Pero si ese calendario estacional de entrada de temporada de lluvia se va moviendo, entonces eso también va a tener implicancias. Un segundo elemento que determina también la efectividad y el éxito en la siembra es el comportamiento de la canícula. La canícula es un momento determinante porque marca el cierre de la cosecha de primera, pero también la apertura de la cosecha de postrera. Y si la canícula es extendida y es seca, extendida decimos nosotros cuando va más allá del 15 de julio al 15 de agosto. El año pasado, por ejemplo, 2019, nosotros tuvimos dentro de la canícula más de 45 días sin lluvia consecutivo. Y eso entonces, imagínense la primera siembra que ya tiene el grano desarrollado, pierde y no tiene suficiente humedad para la siembra de cosecha, la siembra de postrera. Entonces tenemos afectaciones en la producción de primera y en la siembra de postrera. Y lo último es que también no tenemos certeza con respecto a la salida de la temporada de lluvia. Al moverse esas fechas en el régimen climático, también tienen que ajustarse la fecha y la planificación de la siembra. Y eso todavía no lo hemos terminado de aprender porque esos cambios los estamos estudiando en los últimos 10 años. Basta decirles que, por ejemplo, en el año 2015-2016, cuando nosotros tuvimos efectos del fenómeno Niño, uno de los mayores episodios de Niño intenso para la región, nosotros tuvimos solamente al año 57 días con lluvia. Ese fue el año con menor volumen de precipitaciones que ha habido, creo yo, en los últimos 25 años. Aunque tenemos datos consistentes nosotros de los últimos 10 años, nunca se había notado un régimen de lluvia tan bajo. Y ahí lo vimos nosotros con las consecuencias en los ecosistemas, los ríos secos, los embalses secos, los lagos reduciendo su espejo de agua y obviamente las afectaciones en las actividades productivas, pues, y por ende en la seguridad alimentaria. De ahí que esos años se incrementa la migración, se incrementa el subempleo, se incrementan, digamos, los costos de la canasta básica y tiene muchísimas implicancias no solo para el plato de comida rural, de la familia rural, sino también para la familia urbana. Abdel, y entonces en este escenario, desde su experiencia, ¿cuál es la relación que encuentra entre los ODS, contenidos en la Agenda 2030, y los elementos que pueden contribuir o no a acercarnos a esos escenarios deseados, propuestos en ese marco de acción global? Y como hasta dónde, de su saber, estamos cumpliendo con estas metas de la Agenda 2030. Si crees que será necesario trabajar sobre ese marco de adecuaciones en este nuevo contexto que nos has explicado. Si estuviésemos en un tiempo normal, sin COVID, sin pandemia de COVID, claro está que las presiones climáticas ponen en riesgo la posibilidad de concretar algunas metas de desarrollo sostenible, principalmente la de agua segura, por ejemplo, la de seguridad alimentaria, por ejemplo,
la de salud, por ejemplo, y otras que están vinculadas, digamos, a la concreción de derechos muy puntuales de la población, ¿verdad? Incluso el derecho a la vida, porque, digamos, el clima también está matando gente. Aún cuando no tenemos fenómenos intensos, cada temporada de lluvia, nosotros tenemos entre 35 y 50 personas fallecidas. Este año llevamos prácticamente 21 personas fallecidas ya, y estamos a la mitad del invierno. Me parece que en tiempos normales ya el clima venía, digamos, poniendo en riesgo y presionando un poco la concreción de algunas metas de desarrollo sostenible. Insisto, en los ODS de agua, en el ODS de seguridad alimentaria, salud, en el ODS de ecosistemas, por ejemplo. Sin embargo, una línea de pensamiento a nivel de las organizaciones de sociedad civil, a nivel de Latinoamérica y Centroamérica, viene planteando la posibilidad de profundizar en la sustentabilidad del desarrollo post-COVID. Otros le llaman reinicio transformador. Digamos, hay líneas de pensamiento alrededor de la posibilidad de interiorizar realmente que si vamos a ser capaces, sin crisis climática, sin tomar crisis climática, solo contemplando la posibilidad de que la pandemia también pone en riesgo la concreción de algunas metas de desarrollo sostenible. Entonces están planteando la posibilidad o bien de extender la línea de tiempo para el cumplimiento de las metas o extremar, digamos, las contribuciones nacionales para lograr esas metas. ¿Qué quiere decir? Que debería, si nosotros vamos a plantear que al 2030 debemos cumplir varias de esas metas de desarrollo sostenible en temas de agua, en temas de ambiente, en temas de seguridad alimentaria, en temas de salud humana, tenemos un desafío. O incrementamos nuestra ambición trabajando para que eso sea posible de aquí al 2030, o vamos a tener necesariamente que replantearnos la frontera de tiempo para que esas metas puedan ser cumplidas en nuestros países. Porque igual no sabemos todavía nada sobre la nueva normalidad, no tenemos certezas claras sobre el comportamiento de las curvas de contagio y cómo el clima también puede tener influencia en las curvas de contagio. Y ese es un tema que ahora está, digamos, teniendo mayor relevancia. La forma en cómo los fenómenos climáticos también pueden tener implicancia en la no disponibilidad de agua, por ejemplo, en el deterioro de la seguridad alimentaria y en el deterioro de la salud. Al no haber disponibilidad de agua suficiente, pues obviamente las medidas de higiene y las medidas de bioseguridad no se pueden concretar. Eso pone en riesgo realmente la vida de la población. Si no hay una buena regularidad de lluvia, también va a tener, digamos, implicancia en la seguridad alimentaria, y una persona mal alimentada es más propensa a recibir un contagio y tener, digamos, graves consecuencias de eso. Entonces hay una relación también del clima con la concreción de los ODS, pero también el clima viene a incrementar, a exacerbar realmente los impactos de la pandemia. Y eso nos replantea la posibilidad de ver entonces si incrementamos la ambición o extendemos la frontera de tiempo para la concreción de esos objetivos de desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva, ¿cómo relacionas los efectos de la pandemia en el tema de clima y la producción de alimentos en nuestra región? Esa es una pregunta que a todos nos preocupa y que nosotros, por ejemplo, las personas que estamos de alguna manera pues brindando un poco hacia dónde van estos escenarios y a dónde va, cuál es el contexto y los escenarios a los que nos estamos enfrentando. Primero decir algo, no es solo la crisis climática a la que estamos enfrentados, no es solo la crisis sanitaria a la que estamos enfrentados, ya el país viene desde hace 10 años enfrentando crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales, crisis migratorias, crisis de violencia de género. Entonces, ahora estamos en un contexto de crisis compleja. Hacer un covicentrismo de nuestras intervenciones creo que no es, digamos, por ahora, muy inteligente, porque COVID lo que vino es a desnudar todas las otras crisis que nosotros no habíamos tenido la posibilidad de resolverlas ni atenderlas adecuadamente. Entonces me parece que esa es una de las primeras reflexiones. Lo segundo, entonces, que COVID también viene a tener implicancias en la parte económica, a profundizar la crisis económica. Y aquí viene el planteamiento de dónde centrarse, de dónde debemos centrar, digamos, los esfuerzos para la recuperación económica local. Yo creo que después de la pandemia lo que todos nosotros coincidimos es en la necesidad de revitalizar la economía local. Nuestras contribuciones alrededor de cuáles son las prioridades nos orientan de que lo primero que tiene que revitalizarse son las economías locales para evitar, digamos, mayores consecuencias de la pandemia y de las otras crisis que no las hemos superado. Entonces, en este caso, al haber una implicancia, una profundización de la crisis económica, los índices macro y microeconómicos nos están indicando de que el consumo familiar se está reduciendo hacia elementos que ahora nosotros le denominamos esencialidades. Entonces, nosotros ahora planteamos una revitalización económica local centrada en esencialidades. Al contraerse el consumo, entonces se contraen, digamos, los gastos familiares y se concentran ahora, por ejemplo, en salud, en agua, en alimentos, en medicinas,
en servicios básicos, en comunicación, en seguridad. Entonces, hemos hecho un planteamiento alrededor de cuáles son esas esencialidades y obviamente la producción de alimentos es, digamos, una de las más esenciales. Una de las más esenciales y de la cual dependen, digamos, incluso la concreción de otros objetivos de desarrollo y otros objetivos de desarrollo local también, ¿verdad? Entonces, me parece de que hay una relación muy directa en la reducción del consumo, concentrarse en la revitalización de las economías locales basadas en esencialidades, y una de las principales esencialidades es la producción de alimentos. De ahí que también se está tratando de revitalizar todas aquellas experiencias de producción sostenible, llamada agroecología por uno, llamada producción orgánica por otro, conservación de suelos y agua. Entonces también estamos fomentando de que esa revitalización económica local y la producción de alimentos particularmente se base sobre acciones, digamos, basadas en la naturaleza. Significa que entonces vamos a tener que profundizar en estas medidas agroecológicas y orgánicas, por ejemplo, que no son tan agresivas con el ambiente, para no profundizar la crisis ambiental también. Muchas gracias, Abdel. Agradecerte finalmente por todos estos análisis que estaremos ampliando el 2 de septiembre. Entonces, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes.